Buenos días, nuestro tema de hoy es la formación de precios. Bien, pero antes de entrar, deberíamos ya ir, de hecho, yo presumo que ustedes en la lectura ya van por los precios del monopolio. Así que, este tema, que esto va a ser una clase bien interesante. Lo importante para comprender aquí es que todo lo que nosotros hemos venido viendo hasta este momento, tenía por objeto llegar a esta clase, sobre la clase de hoy y a la próxima clase. ¿Qué es el proceso de formación de precios? El proceso de formación de precios es el tema más importante que hay que comprender en economía. Quien entiende realmente cómo se forman los precios está tratando los temas correctos. Podemos poder. Sin embargo, y esto es, disculpen, importante, uno de los economistas que trató más ampliamente el tema de la formación de precios, ustedes lo tuvieron en su lectura, fue Eugene von Bauer. Hoy en día, algunas de las cosas que pensaba von Bauer son muy discutidas incluso dentro de la propia escuela austríaca. Pero la sistematización del tema y la orientación general, o sea, acerca de lo que es el proceso como tal, no están discutidas. Lo que se discute son detalles acerca de cosas como el significado de las expectativas de la formación de precios, las posibilidades de modelar. Von Bauer es muy sistemático, ¿no? Y en ese sentido es enormemente útil desde el punto de vista didáctico leerlo. Eso es pesado porque escribe largo, ¿no? Pero cuando ustedes lo leen notan que es enormemente sistemático. Es, por ejemplo, todo lo contrario que leer a alguien que escribe como yo, en el IPSES. Antes de entrar a nuestro tema de hoy, tenemos que cerrar nuestro tema anterior, la semana pasada. La semana pasada, yo probablemente puse demasiado acento en el tema de la forma en que hoy se expresa la teoría del capital. Y lo que hice fue explicarles la teoría en la forma en que hoy se expresa la teoría del capital. La forma en que hoy se expresa el tema del capital en las corrientes dominantes del pensamiento económico, de la teoría económica. No todas tienen las mismas teorías, se expresan igual, pero digamos en lo que en inglés llaman el mainstream, es decir, las corrientes dominantes, el consenso de ciertas corrientes dominantes, o, para ponerlo en términos más precisos, lo que sería la síntesis neoclásica, que también la podríamos llamar la síntesis neokeynesiana. Bueno, básicamente es la síntesis de la economía neoclásica de Marshall, con la macroeconomía, no de Keynes, sino de los keynesianos. Que esa es otra cosa divertida. Keynes y los keynesianos no coinciden. Cuando uno desagrega a Keynes de los keynesianos, se encuentra que los keynesianos tienen una gran, digamos, un gran consenso, sobre todo los primeros keynesianos, pero entre los que no están en ese consenso está Keynes. Bien, interpretaron las ideas de su maestro como quisieron, como les pareció correcto. El punto importante es que dentro de esa línea de pensamiento, el capital, la mejor definición de esa línea de pensamiento para el capital es la famosa frasecita de la que los austríacos, y no solo los austríacos, a veces nos burlamos un poco, que el capital es un fondo homogéneo que se autorreproduce. Bien, recuerden que esto es una construcción teórica, o sea, el capital es un fondo homogéneo que se autorreproduce, es una visión del capital que funciona para un modelo teórico. No pretende describir la realidad. No pretende describirla. Es curioso, no pretende describirla, pero pretende explicarla. Bueno, forma de ver el mundo, que a veces funciona en la ciencia, parece mentira, pero trae muchísimos problemas. La teoría austríaca del capital sí pretende describir la realidad. Entonces, yo lo que hice la semana pasada fue, en la terminología al uso actual, explicarles la teoría austríaca del capital. Pero como me empeñé en usar mucho la terminología al uso actual, probablemente no respondí correctamente a una pregunta muy importante de Alejandro. ¿Vienes del primer orden? ¿Vienes del orden superior? ¿Coincide eso con el concepto de bienes de consumo y bienes de capital? Aparentemente parecería que sí, pero no es cierto. Porque lo que no podemos perder de vista, y por cierto también viene de von Bauer, aunque basado sobre todo por los estudios de Hayek y de muchos otros, pero en este caso por hablar de los dos más importantes en los inicios de la teoría, es que para los austríacos el capital es un proceso intertemporal. O sea, nuestro capital, nuestra visión del capital como modelo económico, modelo simplificado de la realidad para
para poder representarla y explicarla, nunca vamos a hacer un mapa del mismo tamaño que el terreno, siempre va a ser un modelo simplificado. Nuestro modelo simplificado de la realidad entiende el capital en función de lo que llamamos el proceso productivo. Para entender el capital en función de lo que llamamos el proceso productivo, con esta teoría estándar al uso actualmente, tendríamos que usar algo que por cierto es muy viejo, proviene de los fisiócratas, que hoy en día lo llaman matriz insumo-producto. Que en el fondo es una caja negra, por aquí entra el insumo y por aquí sale el producto, y en el medio nadie sabe qué pasa. O sea, lo que mide es cuánto entra de este lado y cuánto sale de este lado. Medir cuánto entra de este lado y cuánto sale de este lado puede tener utilidad para ciertas cosas. Por ejemplo, les demuestro lo improductivo que es el socialismo. Porque si ustedes aplican una matriz de insumo-producto en una economía socialista, descubren que la única forma en que sube el producto es cuando sube más que proporcionalmente el insumo. Mientras que en una economía de mercado libre, el producto sube más que proporcionalmente al aumento del insumo. Quiere decir que aumenta la productividad, en la otra se mantiene o cae. ¿De acuerdo? Para eso sirve. Pero para lo que no sirve es para entender por qué ocurre eso. Porque es una más productiva, porque la otra es improductiva, cuál es la diferencia. Para eso se necesitaría una teoría del capital que entienda el capital como lo que es, como un proceso de transformación. ¿Ya? A ver, ¿qué es el capital? Un concepto abstracto. El concepto abstracto de la suma de los bienes de capital a valores de mercado, ¿correcto? Eso es lo que es el capital. Cuando lo representamos así, entendemos perfectamente que los bienes de capital son los bienes que nos sirven para producir otros bienes. Entonces, si sirven para producir otros bienes, y lo vemos como una estructura productiva, ¿en qué posición se encuentran? Pues es muy fácil. Las materias primas, como bien dice su nombre en latín, son primas, primeras materias, son los factores el factor de producción básico, tierra. Recuerda que yo les decía que, una cosa que puede ser incluso polémica hasta para algunos austríacos, que el factor tierra en realidad es capital. O sea, como factor económico, o sea, si son bienes económicos, si la tierra no son bienes libres, son bienes económicos, ya es capital. Oiga, pero que no ha sido tocada por nadie, es el petróleo en el subsuelo. Sí, pero para hacer un bien económico, ese petróleo en el subsuelo, yo tengo que tener una estimación razonable de cuánto me cuesta sacarlo y a cuánto lo voy a vender. Porque si no, yo no sé si ese particular parte de ese yacimiento es marginal o submarginal. Desde el momento que yo determino que el yacimiento es marginal, o sea que puedo sacar de ahí petróleo y venderlo de forma rentable, con el conocimiento que tengo, ya ese conocimiento, identificarlo en el lugar y determinar, le agrega, o sea, le establece un valor económico y lo convierte en parte del capital. ¿Me estoy explicando? Entonces, el factor tierra como tal sería el factor indiferenciado. Después hacíamos una crítica muy fuerte, o aquí hay una crítica la semana pasada, diciendo que este cuento de que los poderes indestructibles de la tierra es una tontería, que todo se desgasta. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque si ustedes comprenden que los bienes de capital están ubicados en un proceso productivo, en las posiciones de sus respectivas transformaciones, verán que mientras más se alejan de los bienes finales, que serían los bienes de primer orden, tienen bienes de orden superior, órdenes en plural, órdenes superiores, que es lo que dice von Faber, no es orden superior, sino órdenes superiores, van pasando por diferentes procesos de transformación, ¿correcto? Bueno, esos diferentes procesos de transformación son procesos que agregan valor, sí, ciertamente agregan valor. Pero, ¿por qué agregan valor? ¿De dónde proviene el valor? Del capital, que es el factor clave para nosotros. Por imputación de los bienes de consumo. El capital solamente vale aquello que es capaz de producir como bienes finales, como bienes de primer orden. Todo el valor de todos los bienes de orden superior involucrados en un proceso productivo depende de lo que produzcan al final. Vaya, un autobús vale tanto como el pasaje que cobran a lo largo de su vida útil. ¿Me explico? No puede valer más. Entonces, esto es de enorme importancia, pero de enorme importancia comprenderlo, y muchos economistas no se dan cuenta de la importancia, porque por ejemplo desmonta a Piketty, o Piketty, para decirlo correcto, pronunciarlo más o menos correctamente, más o menos, ¿no? Para que yo pronuncie de verdad correctamente francés, eso sería una verdadera hazaña. Pero desmonta a Piketty, porque si ustedes leen la teoría de Piketty,
independientemente de cualquier objeción o no objeción que le pongan, van a notar que desde el punto de vista de Piketty, la masa de capital crea valor por su misma existencia. Eso no es cierto. Ustedes pueden tener capital que no cree ningún valor, que dejó de crear valor. Poníamos varios ejemplos, ¿no? Kodak. Pero, aunque no tengo aquí la fotografía, me olvidó porque ya tenemos el proyector que había traído, yo tengo una fotografía que para mí es absolutamente fascinante, porque es una locomotora muy al norte de lo que era la Unión Soviética, hoy en día es la Federación Rusa. Y está abandonada. Y la construyeron presos en Gulag. ¿Pero por qué está abandonada? Porque es que ya la abandonaron en plena economía socialista, no sirvió para nada. O sea, y volver a llevársela era tan costoso que hasta ellos se dieron cuenta de que no era rentable. Y eso que no tienen precio. Entonces, en una economía capitalista, ¿cómo pueden cometerse grandes errores económicos sistémicos que afecten a todo el sistema? Cuando se intenta extender la producción, o sea, alejarse más de los bienes de consumo, de lo que en realidad el ahorro y la capacidad de consumo de esa economía permitiría. O sea, obviamente, mientras tú más te alejes, más inviertas en capital, más productiva va a ser la economía. De eso no cabe la menor duda. Pero ¿qué pasa si tú inviertes en capital para algo que no tiene demanda? Estás desperdiciando esos recursos, ¿cierto? Debiste haberlos utilizado directamente en bienes de consumo. La economía estaba a un nivel donde no podía hacer esa inversión de capital. Eso sucede sistemáticamente cuando se producen grandes distorsiones en el sistema de precios que afectan la imputación al valor del capital, que nos hace pensar que el capital está mucho más, tiene un valor menor. Realmente tiene, podemos invertir fácilmente en él, y eso nos explica los ciclos económicos en las economías capitalistas, pero también nos explica por qué el intento de construir economías socialistas copiándose los precios de otras economías produce más problemas de lo que uno predeciría a primera vista. No solamente es que las circunstancias no son las mismas, sino que al copiarte los precios te estás copiando los ciclos. ¿Qué produce el ciclo? Eso no lo vamos a estudiar este semestre. Pero lo que sí deben ustedes tener claro es que la clave de todo el asunto está en que el capital no es un fondo homogéneo que se autorreproduce, sino que es una estructura intertemporal que tiene un equilibrio dinámico. Es una estructura intertemporal de diferentes, donde los bienes de capital están ubicados en diferentes fases, y esa estructura tiene un equilibrio dinámico. ¿Por qué razón sabe el tipo que está en este pedacito de aquí y no en este pedacito de aquí que está haciendo una buena inversión? Porque tiene información sobre lo que está antes y lo que está después, información científica, pero también mucha información práctica, información empresarial. ¿Se acuerdan la diferencia entre las dos? Bien, si se equivoca, ¿qué pasa? Quiebra, sale del mercado, tiene pérdidas, corrige. Y si acierta, tiene ganancias. Cada uno de esos se está ajustando. Quiere decir que el sistema tiene, o sea, visto como sistema, estrictamente en teoría del sistema, visto como sistema, el capital tiene dos equilibrios. Un equilibrio intratemporal, o sea, el día de hoy hay gente que está realizando inversiones para producir acero, y esas inversiones que está realizando el día de hoy para producir acero tienen una coincidencia razonable con lo que se está fabricando hoy en sartenes. ¿Por qué? A lo largo de todo el proceso, cada quien está más o menos en el punto más rentable de su propia ubicación en la estructura. ¿Hay un equilibrio intertemporal de los recursos? ¿Los recursos hacia dónde se van? Hacia donde son más rentables. Si este sector, más cerca de las materias primas, está teniendo mayores ganancias, los recursos se van hacia acá, consumimos menos, ahorramos más, invertimos más acá, expandimos más el sistema, terminamos con cosas más baratas en mayor cantidad. Podemos hacer eso, perfecto. Ahora, si los recursos se van en otra dirección, significa que la sociedad está demandando otra cosa. La sociedad no demanda, son las personas en la sociedad las que están demandando. Pero hay un equilibrio muchísimo más interesante, que es el menos estudiado, y es el equilibrio intertemporal. La cantidad de acero que se está produciendo hoy, si no hay grandes distorsiones en la estructura de precios, va a estar equilibrada con la cantidad de sartenes que se van a producir dentro de 7 años. ¿Cómo diablos? Esa es la gran pregunta que se hacen los planificadores socialistas, ¿no? ¿Cómo diablos sabe el tipo que está fabricando acero hoy
¿Cuántas sartenes se van a producir dentro de 7 años? La respuesta es no lo sabe. Lo que lo equilibra dinámicamente es un proceso autónomo, que es el proceso de mercado, mediante equilibrios institucionales que nosotros hemos venido estudiando. Ahora bien, cuando ese equilibrio intertemporal entre diferentes momentos del tiempo, por ejemplo, el profesor Huerta de Soto lo llama diacrónico y sincrónico, por ejemplo, intertemporal y intertemporal, cualquiera de los dos términos es apropiado. Cuando ese equilibrio se quiebra, entonces o se expande demasiado la inversión o se recorta demasiado la inversión y se desperdicia capital, porque los bienes de capital están ahí. Suelen decir los banqueros, no, bueno, pero el edificio quedó construido. Sí, bueno, quedó construido, pero resulta que no se usó para lo que supuestamente se iba a usar. Para lo que se usó, la rentabilidad fue mucho menor. Si se hubiera construido algo apropiado a la demanda para la que se terminó usando, hubiera funcionado muchísimo mejor. Siempre recuerdo un caso que a mí en lo personal me pareció sumamente divertido, no la voy a tener que ciudad, pero un edificio que yo vi una vez que sería lo que en Venezuela llamamos un edificio de interés social, ese tipo de edificio, vivienda. Bien, es un edificio enorme, lleno de apartamenticos pequeñitos donde vivían personas pobres. Y a mí me llamó muchísimo la atención que digamos, el lobby del edificio era una cosa gigantesca, como de 3 pisos de altura, y los ascensores tenían unos cajones enormes, y muchos aspectos de la estructura me parecían un gran edificio de oficina. Y la fachada era muy rara, el arquitecto parecía muy extraño lo que había hecho con la fachada. Y cuando me puse a preguntarle, descubrí que sí, en realidad era un gran edificio de oficina. Estaban construyendo un gran edificio de oficina, pero vino la recesión. Y cuando vino la recesión, cambió totalmente la estructura de la demanda, cayó la demanda, y entonces alguien compró esa enorme estructura sin terminar, a un precio bajísimo, enormemente barato, menos de lo que gastaron en construir todo eso, y lo reconstruyó por dentro para vender apartamentos baratos. Por supuesto, nadie hubiera construido semejante torre para vender apartamentos baratos, pero como la compró a tan bajo precio, y de eso todavía había cierto remanente de demanda, ganó dinero. Reorientó el capital, pero eso fue eficiente. Para él sí, pero para el capital empleado, para los bienes de capital utilizado fue eficiente, no, dependió de pérdidas anteriores. Entonces, ese es el problema. O sea, la extensión o la falta de extensión, cuando se quiebra el equilibrio diacrónico, o sea, el equilibrio intertemporal, se desperdicia gran cantidad de capital. Y eso es lo que nos lleva a entender mejor la teoría austríaca del capital, con todas las limitaciones y problemas que tiene, que efectivamente las tiene, y se sigue investigando mucho y necesitamos hacer cambios, ajustes y mejoras en nuestra teoría del capital. Bien, pasando a nuestro tema de hoy, que es el proceso de formación de precios. Hay 3 grandes escenarios posibles en un proceso de formación de precios. La clase termina a las 9:30. Hay 3 grandes escenarios posibles en un proceso de formación de precios. El primero es lo que llamamos intercambio aislado. ¿Qué es un intercambio aislado? Tengo un producto único, un comprador y un vendedor. No tengo ninguna referencia de precios para ese producto de parte de ese comprador y ese vendedor, excepto sus preferencias subjetivas. ¿Estamos claros? O sea, eso es un mercado persa. ¿Se llama? Tú compras y negocias. Entonces, vamos a decir que el comprador está dispuesto a comprar a 300 y el vendedor está dispuesto a vender a 260. ¿Se va a realizar la operación? Sí. Sin la menor duda. ¿A qué precio? No, ni la más remota idea. Si hay nada más un comprador y nada más un vendedor, porque ¿cuáles son las probabilidades? ¿Qué pasa si el comprador es sumamente hábil negociando y el vendedor es pésimo negociando? Si el comprador es sumamente hábil negociando y el vendedor es pésimo negociando, ¿a dónde nos vamos a acercar más? A 270. Pero si es todo lo contrario, si el comprador es un excelente negociador, entonces, ¿dónde está el problema esencial? El problema básico y esencial en este caso. El problema, de hecho, en este caso sería 47, pero hay un problema. Nunca vamos a poder bajar. Esta es la otra parte. Incluso en un intercambio aislado, nunca vamos, no importa que tan hábil sea
nunca vamos a poder bajar de aquí. Sí, yo sé que yo dije 100, pero hay un punto del cual no hay negociación. El tipo está dispuesto a vender en 100, ¿verdad? ¿Cuál es lo más bajo lo que va a lograr llegar el comprador con su habilidad negociadora? No, a 100. Recuerden que yo he entendido las cosas malas de él, para que a veces me está poniendo atención. Bueno, bueno, pero va, detengan su momento. Yo dije 260, ustedes me dicen, sí, no, ya va, momento. Todos los que pusieron cara de duda, empezando por Alejandro, es cierto, no puede ser allá algo raro. Sí, es cierto, no, por supuesto que no. A 100. Por debajo de 100, el hombre no está dispuesto a vender. Entonces, mientras le ofrezcan por encima de 100, ahora, ¿qué pasa? Si él es el que es muy hábil, y este es el que no, vamos a estar muy cerca de 300, sino muy cerca de 100. ¿Está claro? Hay un ejemplo clásico que pone, y de nuevo me voy a... Si el comprador no es muy hábil, el precio va a estar en 260. No, olvídate del 260, eso lo dice como un distractor. Olvídate, discúlpame, tal vez no he debido hacerlo, pero si el comprador es muy hábil, ¿a cuánto está dispuesto a pagar el comprador? A su máximo de 300, comprador. Perfecto. Y él es hábil. Y él es hábil. Y el vendedor está dispuesto a vender a 100. No, jamás. A 100 o más de 100. No, jamás. El comprador, por ser hábil, va a lograr que el vendedor le venda a 100. Por eso, pero no. El vendedor está... No, yo te entendí los dos puntos, pero el vendedor está dispuesto a vender a 100, a menos de 100 no está dispuesto a vender. Es lo más bajo. Está en ese margen. Ahora, ¿cuánto más? Lo que le den. Claro. Lo que pueda conseguir. Como no es hábil, no puede conseguir. Entonces, yo le puse por aquí, puse esto como distractor, tal vez no he debido hacerlo, no era el momento de hacerlo, es cierto, pero el punto importante es que así me estaban poniendo atención, pero lo distraje demasiado. Bien, eso es un intercambio aislado. Ahora imagínense los casos de competencia unilateral, un solo lado compite. Solamente los compradores compiten. Yo soy el vendedor. Este ejemplo, estos números están tomados de Bombay. Esto es un mercado de caballos. Si por hoy en día, pues sería, en Venezuela sería un mercado de motos chinas. Pero sí, no, y de revés, además, no pasa nada. Pero el asunto es que imaginemos que hay un solo vendedor. El hombre está dispuesto a vender el caballo en 100 marcos. ¿Por qué 100 marcos? Porque estamos en el ejemplo de Bombay, o sea, eran marcos. Pero en todo caso, 100 unidades monetarias, 100 bolívares, 100 dólares, 100 marcos, 100 lo que sea. Y llegan los compradores a competir. ¿Quién no puede comprar? ¿Quién está fuera del mercado? El AK-47 está fuera del mercado. Está fuera del mercado. Bueno, lo hice con toda intención. Precisamente para decir, alguien puede estar fuera del mercado desde el principio. Puede haber alguien que no tenga la capacidad de compra y no está incluido en el mercado. Eso es perfectamente factible. Bien. El señor ofrece a 100 y el señor ofrece a 170. ¿Él quiere vendérselo? Y está recontra feliz. Pero es desplazado por el que ofrece 180, es desplazado por el que ofrece 200, es desplazado a 210, 220, 240, 260, 260. ¿A cuánto se vende? A 300. ¿Quién da más? Eso es una subasta. Competencia de un solo lado, unilateral entre compradores. Ahora imaginen una competencia. Por cierto, les doy un dato simplemente histórico curioso. Hay dos tipos de subasta. Hoy en día las llamamos subasta inglesa y subasta holandesa. Es curioso que las llamemos así porque sabemos, por buena información histórica, que ambos procedimientos se conocían muchísimo antes de que existiera un lugar que llamamos Inglaterra con ese nombre. No es que no existiera geográficamente la tierra británica, sino lo que llamamos Inglaterra todavía estaba muy lejos de formarse, había pictos y mucho antes de que existiera un lugar llamado Holanda, ahí sí casi que es geográfico porque la mitad del país estaba bajo el mar. Existían ciertamente las dos formas de subasta. La subasta inglesa es de lo que estamos hablando. ¿Quién da más? Vendo este videolink, no se puede porque no es mío, pero vamos a imaginarnos que sí. Entonces me dice, no, le doy 100 bolívares. No, claro. 200, 500, 600, hasta que llegamos a quién da más.
La subasta holandesa funciona al revés, demuestra que astutos son los holandeses. Y se usaba no, se usaba en los mercados de esclavos romanos. Ponemos en venta algo a un precio muy alto y el subastador comienza a bajar el precio y el primero que habla se lo lleva. ¿Cuál es el problema? Que si hablas demasiado rápido, lo compras muy caro, y si no hablas, se lo lleva otra persona. La tendencia, y así les puedo explicar por qué, es a lograr un precio más alto para el comprador bajo estas condiciones. Las personas entran en un estado de angustia. No es lo mismo que la excitación de tratar de comprar un precio. Es mucho más fácil frenarse cuando te estás diciendo no voy a pasar de este precio, que aguantarte las ganas, lo necesito, me lo quiero llevar, voy a comprarlo ya, antes de que hable otro. Sí, bueno, eso es un tecnicismo. Pero por cierto, lo que sí es importante establecer es que en cualquiera de los casos sucede. Bien, entonces tenemos competencia unilateral entre compradores. Podríamos tener competencia unilateral entre vendedores, y como no, se llama licitación, por cierto. Sí, hay un solo comprador, monoxomio, que hay que hacer la lectura de los monopolios, monoxomio. Hay un solo comprador y existen muchos vendedores. ¿Qué pasa? El hombre estaba dispuesto a comprar en cuánto. Esto paga en 100. Obviamente terminó comprando en 100. Fíjense que siempre estamos presuponiendo varias cosas. Primero, estamos hablando de productos marginales, en el margen. Todos son perfectamente intercambiables, ¿de acuerdo? Porque si no son los mismos caballos, si los caballos no fueran perfectamente intercambiables entre sí, nada de lo que estoy diciendo tendría sentido, porque entonces no es el mismo producto. O sea, de nuevo, el producto tiene que ser perfectamente intercambiable. ¿Desde el punto de vista de quién? ¿Desde el punto de vista de quién? Del comprador. O sea, desde el punto de vista subjetivo del comprador, el producto tiene que ser perfectamente intercambiable. O sea, dos botellitas de agua son perfectamente intercambiables. Estas sí, porque son hasta de la misma marca. Basta que no sean de la misma marca para que probablemente para una persona sean perfectamente intercambiables y para otra no. En Venezuela todo es perfectamente intercambiable por la escasez, pero sí, no, hemos perdido la costumbre de las marcas, pero en otros sitios no. En otros sitios no. Por eso, por ejemplo, que una botella de agua de viaje no es lo mismo que la de esta. ¿Sigue? Ahí tienes la típica frase de, bueno, ¿y qué tiene esa agua que está cara? Es posible que el producto tenga algo que establezca una diferencia de gratificación, o es posible que la gratificación esté exclusivamente en la mente del comprador, pero la gratificación existe. O sea, este es el punto interesante. Si tú compras, vamos a suponer que el agua XX, que estos son dos diferentes marcas, y que el agua que tienen adentro es exactamente igual, idéntica. No hay ninguna diferencia. Pero esta cuesta el doble que esta porque son diferentes. No es así, ¿sabes? Que vieron que son la misma marca. Pero vamos a suponer eso. ¿Significa que el que está comprando esta, que es la más cara, es tonto? Desde el punto de vista de algunas personas sí, pero desde su punto de vista no, porque él obtiene una gratificación mayor de consumir esta. Pudiera ser, por ejemplo, el hecho de presumir de que es un producto más lujoso. Podría ser la exclusividad, puede ser cualquier cosa, pero la gratificación está ahí. La gratificación está ahí. Ahora, el problema es que yo puedo no estar de acuerdo con los criterios subjetivos por los que él se guía para alcanzar su gratificación. Lo que no puedo hacer es negar que la gratificación la obtiene. Precisamente yo no la obtengo porque no comparto sus criterios de valoración. No lo obtengo. Bien, así las cosas. ¿Qué ocurre realmente en un mercado? Uno se detiene y piensa cosas como esta. A mí hace años me pasó una cosa muy divertida y me llama la atención que conozco por lo menos a dos economistas que cuentan una historia parecida a esta en clase. Quiere decir que no es infrecuente que esto ocurra. A mí me pasó y conozco por lo menos, conozco a otra persona que le pasó y he escuchado a alguien que no lo conozco personalmente, pero también le pasó. Y así sucesivamente. Yo estaba en un sitio donde, en una calle donde había muchas tiendas, una ciudad muy bonita, donde venden productos electrodomésticos
de unas marcas sumamente extrañas. ¿Ves? Algo así como Sonic, ¿okay? Panasonic, cosas por ese estilo. Esto fue hace muchos años cuando existían los Walmart. Y entonces yo vi un Walmart de imitación, obviamente, o sea, no era marca Walmart. Me paré a verlo y seguí caminando. Y salió el vendedor. Y me lo ofreció, ¿ok? De acuerdo, en 80 libras. Walmart, estaba caro. Y entonces, y entonces me lo ofreció en 50 libras. ¿Okay? La historia es divertida porque cuando llegó a 5 libras me devolví y lo compré. Realmente lo compré. Porque es que en 5 libras era, o sea, me dije, bueno, así se daña mañana, parece el riesgo vale la pena. Ahora, lo que me pareció divertidísimo es que el hombre bajó desde 80 hasta 5. ¿Okay? Pero no es tanto que tan alto era el precio inicial, ¿okay? Sino que yo no iba a comprar. Él estaba sistemáticamente esforzándose en negociar, porque en realidad yo no tenía interés. Y sin embargo, cuando llegó al punto de precio que me hizo cambiar mi criterio de valoración, en ese momento sí me interesó lo que no me interesaba. En ese momento, sí me interesó. El fulano y duró un tiempo, no se dañó en 3 días. Pero el asunto interesante es que el proceso de intercambio aislado funciona así, y el proceso de intercambio aislado tiene un problema: se pierde mucho tiempo. Se emplea muchísimo tiempo en hacer intercambios aislados. O sea, negociar es una habilidad de gente que, a pesar de que lo disfruta, tiene tiempo. Si ustedes se van a un mercado persa, como turistas, a comprar alfombras, y se sientan a negociar, pueden conseguir la alfombra a un precio bastante más bajo del que ustedes hubieran pensado. Pero van a estar tomando café y negociando horas y horas y horas, y se van y regresan a la tienda. O sea, es un proceso que puede ser sumamente largo y es muy difícil para ustedes o para mí adivinar las estrategias de la otra parte, porque nosotros no estamos acostumbrados a negociar así. ¿De acuerdo? Entonces fíjate que nosotros resultamos buenos negociadores, no por la habilidad negociadora, sino porque realmente no queríamos comprar. Sí, bueno, yo la única cosa que le vi a la cámara fue que si está así, yo dije, caramba, esto tuvo que haber venido de Japón y no venía de China. Bueno, a nuestro punto de hoy, porque estamos usando demasiado tiempo en la introducción. Wow, quedan 10 minutos para la clase. De acuerdo. ¿Qué pasa cuando las dos cosas ocurren al mismo tiempo? Cuando las dos cosas ocurren al mismo tiempo, cuando hay competencia bilateral, que es el proceso normal del mercado, nos explicamos Bauer, se cruzan las parejas marginales. Se cruzan las parejas marginales. El último excluido con el último incluido. Como están compitiendo ambos al mismo tiempo, ¿okay? Bueno, vamos a ver. ¿Quién está dispuesto a vender al precio más bajo? Este señor, ¿verdad? ¿Quién está dispuesto a comprar al precio más alto? Este señor, ¿verdad? Cuando comienzan a competir, o sea, este desplazó a... Este está fuera del mercado, pero este desplazó a este desplazó a este desplazó a este desplazó a este, y llegamos al punto de cruz. Se cruzan las parejas marginales. Esto es muy interesante porque significa que en el mercado de precios únicos, de precios establecidos por el mercado, los que establecen el precio del mercado son los que tienen menos interés en comprar y vender. Claro, los que en condiciones de intercambio aislado serían los más hábiles negociadores. O sea, ¿quién es el más hábil negociador? El que demuestra menos interés, ¿cierto? Aunque por dentro se esté muriendo de ganas de comprar. Bueno, en el proceso de mercado, que maravilloso el proceso de mercado, el que de verdad tiene menos interés en ambas puntas son los que fijan el precio de competencia, lo que llaman los economistas matemáticos el precio de equilibrio. ¿Okay? No es erróneo el concepto, el problema es que es una foto fija. ¿Okay? El real equilibrio del mercado es un equilibrio dinámico, porque esto está ocurriendo todo el tiempo y se están cruzando parejas marginales. Pero esto tiene ciertas implicaciones que son muy importantes de ver. La primera implicación que es muy importante de ver, en este ejemplo bastante simplificado como Bauer, porque claro, el ejemplo está simplificado,
un vendedor, un producto, una expectativa de precio. Como nos pasó a nosotros dos, la expectativa puede variar a lo largo del proceso. O sea, de repente, hay gente que estaba aquí, que estaba en esta posición y a lo largo del proceso, viendo los precios del mercado y viendo la situación del mercado, decide que tiene que pagar más. Y puede. Y entonces cambia su escala de evaluaciones. Decide que ahora, bueno, no puedo tener un caballo y una mula, pues tengo que decidirme, bueno, me voy por el caballo. Lo que pensaba usar en la mula depende. Pero es como, para poner un ejemplo más del día a día venezolano, es como la gente que dice, bueno, hoy voy a salir y me voy a tomar un cafecito en la mañana y al mediodía me voy a comer una arepa y me voy a tomar una malta. Y después ve los precios del día y dice, o desayuno o almuerzo. Tengo que decidir por una de las dos. Las dos no puedo. Eso es lo triste, ¿no? Bueno, estos son nuestros ejemplos en el socialismo. Bien, así las cosas, en la competencia bilateral genera una situación muy curiosa. Quedan 5 incluidos, 5 excluidos, 5 incluidos, 3 excluidos del mercado, ¿verdad? ¿Qué pasaría si llego yo, el Supremo, el Estado, y digo, no, eso es una injusticia? No puede ser que haya 5 compradores que se queden por fuera. Son la monstruosidad, la explotación brutal, el capitalismo salvaje, y yo decido que no. No me da la gana. Así que el precio yo lo fijo. Y yo decido que el precio, para poder incluir a todos, va a ser de 110. En vez de estar en un rango entre 215 y 220. ¿Por qué dije 215 y 220? Porque de las dos parejas marginales es la que tiene los rangos más altos. Por eso establezco el rango ahí. Aunque en realidad es 200 a 210, pero establezco el rango más alto. El punto importante aquí es que, bueno, yo fijo, el Estado fija en 110. A 110, ¿cuántos pueden comprar? Todos los resultados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 compradores que van confiados en que van a conseguir el producto. ¿Cuántos pueden vender? 2. Tenemos una cola de 9 personas y 2 productos. ¿Cómo se resuelve eso? Y ya va, en un sistema capitalista, quien da más, se subastan los únicos 2 productos y volvemos hacia este tipo de precios. Y cuando comienza a subir el precio, comienzan a aparecer más productos en el mercado, ¿verdad? Ahora, como no es así, como ha establecido un sistema de control de precios, entonces los que lleguen más temprano, los que tengan contacto con el vendedor, los que sepan cómo es la cosa, todavía no he llegado allá, ya voy para allá, eso se llama arbitraje, o simplemente establezco un racionamiento. Porque de repente, ¿qué puede pasar? Que el que llegó que se paró a las 4 de la mañana, para estar listo cuando abrieron la puerta, compró los únicos 2 que había. ¿Me explico? No, pero no, esto no es así, son diferentes vendedores. Claro, sí, el tipo salió corriendo, le compró uno, le compró el otro y ya nadie compra más. Ese llevó los 2. Uno lo usa, ¿y qué hace con el otro? El único que hay en el mercado. ¿Quién estaba dispuesto a pagar más? Lo único que tiene que lograr es conseguir a esta persona. Pero cualquiera de estos que consiga que esté por encima de 110 va a obtener alguna ganancia. Y por supuesto, como va a ofrecer, por mucho que sea un mercado, eso es arbitraje. Que el profesor eso es lo que se nos muestra. Perfecto. Entonces va a tender a desplazarlo hacia acá. Pero seguimos teniendo el problema. Lo más que pasa es que en vez de 5 que compran y 5 que venden, solamente hay 2 que compran y 2 que venden. No es verdad que porque baja el precio ahora hay 9 satisfechos. Solamente 2. ¿Qué pasa si hago todo lo contrario? ¿Qué pasa si eso no lo puede ser? Hay que proteger a la industria nacional, el sistema de precios agrícolas europeos, política agraria común. Los granjeros europeos tienen que seguir existiendo, mantener, tienen que haber precios remunerativos para mantener la ventaja agrícola, la seguridad alimentaria, lo que ustedes como ustedes lo quieran llamar. Hay que pagar la comida más cara para que los tipos puedan estar ahí y no se permite la entrada de los productos de los africanos, así que no los pueden vender en donde sacarían mucho más dinero. Que se mueran de hambre. Tengo literalmente la política agraria común europea mata gente.
no en Europa. Bueno, veamos otro ejemplo. Bueno, yo voy a fijar el precio para favorecer a los vendedores. No voy a lanzar tanto como a 2.60. Este puede quedar fuera del mercado, pero es a 2.50. A 2.50. ¿Cuántos van a ofertar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos van a comprar? 1, 2, 3. ¿Y qué hago con los otros 4? Me los como. Se los regalo a los africanos que ahora no pueden vender. Ayuda al exterior. No sé, en serio. Los quemo. ¿Qué hago con eso? Los subsidio y se los regalo a la gente para que me dé votos. Y después dice malvado capitalismo. capitalismo. Que juega con el hambre de la gente. Por supuesto. Bien, lo que significa esto es que el precio del mercado, que no es un precio sino un rango entre precios, el mercado, visto como proceso desde el punto de vista matemático, es un proceso discreto. ¿Okay? Es decir, nunca se fija un precio, sino siempre hay un rango de precios. Quizás el mercado donde uno ve los precios, los compara y los conoce y sabe que están ahí, y donde se negocian mayores cantidades, que son las bolsas de valores, y dicen, cerró a 62. No, un momento, si ustedes sí saben de finanzas y conocen la brujería de ese mundo como yo, saben que eso no es cierto. Hay un bid y hay un offer. ¿A cuánto se cerró? 62. Ajá. ¿Y el offer a cuánto fue? De ese 62. Y además a lo largo del día, ¿de cuánto a cuánto se vendió al día el offer? ¿Se abrió o no se estrechó el margen? O sea, siempre hay un margen. Nunca existe el precio, siempre hay un margen. Ya es spread. Exactamente. Siempre hay un margen. Siempre. Para simplificarnos mucho el asunto, yo decidí qué es lo que causa confusiones en todo esto, el uso de curvas. Las curvas pueden ser muy útiles para explicar, pero te llevan, por ejemplo, a tener en la cabeza que no hay un margen sino un precio. Y no es cierto, siempre hay un margen. Así que yo dije, bueno, vamos a simplificar mucho, vamos a tomar el ejemplo de Bombardier y vamos a simplificarlo. Y aquí está el ejemplo simplificado. 100, 90, 80, 60, 50, 40, 30, 20, 10 y lo mismo, exactamente los mismos, ¿verdad? Idénticos. Y entonces tomamos y digo, bueno, aquí tengo mis famosas tijeras de Marshall y tengo price, precio, cantidad en Q porque va a ser el inglés. Y entonces tengo la curva de oferta y la curva de demanda. ¿Estamos bien? No estoy usando el modelo matemático para hacer la curva, simplemente estoy trasladando esto acá. ¿Qué pasa? Que efectivamente el cruce se produce en un margen entre precios. O sea, si yo traslado a esto un ejemplo real, absolutamente real, se produce el margen. ¿Qué significaría entonces que el mercado opera de forma discreta? Que lo que llamaríamos en la curva precio de equilibrio sería el inmediato anterior, es decir, el que establece la cantidad que efectivamente da el mercado, que es 5, porque no se vende 5,5. Porque la unidad la establece esta línea, no esta línea. ¿Explico? Voy en unidades de 1 en 1. Por lo tanto, como no existe medio, es inmediatamente anterior. Claro, si yo construyo las curvas, ¿okay?, con la función con que se construyan estas curvas, se me cruzan en esto. Pero eso es porque la estoy construyendo para que se cruce ahí. En realidad, lo que ocurre en los mercados es esto. ¿Okay? Recuerda, el modelo es un modelo. En el fondo, esto que acabamos de hacer aquí es mejor modelo. Claro. Traten de llevar a esto a un modelo funcional y van a encontrar los problemas con que van a encontrarse. Sería muy difícil. O sea, es mucho más complicado, y además el desplazar las curvas para representar variaciones en el mercado, como estas que yo acabo de decir, esto que yo dije aquí, hay 5, quedan 5, quedan 4, quedan 4, ¿cómo se hace? Con esta forma. Así. Mueven la curva hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Cierto? Bueno, pero una pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Se mueven curvas o hay gente que queda dentro y fuera del mercado? La gente que queda dentro y fuera. Las curvas pretenden representar eso. Entonces, si ustedes tienen en su mente
que lo que está sucediendo es que hay gente que queda dentro y fuera del mercado, que lo marginal se vuelve submarginal y lo submarginal se vuelve marginal. Si tienen eso en la cabeza, si en su mente no se imagina curvas moviéndose, sino personas quedando dentro y fuera del mercado, cuando utilizan sus modelos matemáticos, no hay ningún problema. Pero si se concentran tanto en el modelo matemático que su línea de razonamiento se hace tan abstracta que olvidan que esto es lo que está ocurriendo, van a comenzar a tener graves problemas. Porque entonces van a comenzar a pensar que ustedes pueden mover las curvas. Eso no se puede hacer. La otra cosa es que cuando utilizamos el modelo, no sino con sus funciones bien construidas, el precio es el que determina las curvas. Es muy loco, porque las curvas se dan hacia adelante determinar el precio. Es decir, lo que piensa subjetivamente la gente acerca del precio que va a comprar y que va a vender, de lo que está dispuesto a negociar, es lo que fija el precio del mercado. ¿De acuerdo? No es el precio del mercado el que fija las expectativas de la gente. Claro, esta es la parte que hoy en día discutimos con bombada. Porque hoy en día decimos, sí, pero es que hay un proceso de expectativas que se ajustan. Cuando yo digo expectativas que se ajustan, estoy usando el lenguaje en su estricto significado del diccionario. No estoy diciendo que las expectativas son adaptativas, porque resulta que en economía las expectativas tienen un gran problema, que llamamos adaptativas a algo que no tiene nada que ver con que se adapte. Es un término técnico un poco extraño. Pero por eso no digo se adaptan, digo se ajustan. Sí, de acuerdo, es decir, la persona que pensaba en el momento en que llegó al proceso de mercado a hacer algo, tenía una expectativa, pudo variarla a lo largo del proceso influida por el precio. Pero eso lo que significa es que se construye otro. ¿Me explico? Es decir, el mercado es un proceso dinámico. Lo representamos mediante fotos fijas para explicar el proceso, pero no pierdan de vista que el proceso es dinámico. El problema de representarlo con fotos fijas, no importa si esta es la foto fija o si me muevo una foto fija más matemática, el problema de la foto fija es que si me concentro en el equilibrio del punto de la foto fija, pierdo de vista que lo importante es el proceso que me lleva de esta foto fija a esta otra foto fija. O sea, el proceso dinámico es lo que me interesa. El problema con el proceso dinámico aquí es que lo que yo tendría que poner atención es a cómo las variaciones en el precio influyen sobre la reconstrucción de esto. ¿Correcto? Eso no lo hemos visto hoy. Pero sí hay un conjunto de factores. ¿Qué son los factores determinantes de la formación del precio desde el punto de vista lógico que ustedes leyeron en sus textos de Bob Bader, ¿cierto? Bueno, ¿recuerdan que lo leyeron? Bob Bader les explica cuáles son los elementos que hacen, que crean el proceso dinámico. Voy a limitarme a uno. Número de ofertas que se dirigen a un producto. Número de ofertas que se dirigen a un producto. Número de ofertas que se dirigen a un producto cambia totalmente la forma en que varían las expectativas de esos compradores. ¿Cierto? Es decir, ¿por qué razón? Por ejemplo, en las tiendas te ponen liquidación. Último en venderse. Produce una sensación de escasez. Y hace que cambien tu expectativa sobre el precio. No iba a comprar eso, pero lo compré porque no va a haber más. Claro, lo que siempre me ha asombrado a mí que en la tienda de ropa dicen descuento de hasta el 80%. Claro. El mejor de todo es descuento del 50 más el 30%. La gente dice 60%. No es cierto. Recuerden las matemáticas elementales. El 30% de la mitad no es lo mismo que 5 más 3. Entonces, de acuerdo, todo eso son cosas que se usan para variar la expectativa. ¿Qué es la expectativa? ¿Qué es una expectativa para los austríacos? Memoria proyectada creativamente hacia el futuro. Si logro que a partir de tus memorias hagas una imagen de cuál es la causa de la acción, pasar de una situación menos favorable a otra más favorable. Lo que necesito es que tu visión de la situación más favorable y tu valoración de la situación menos favorable cambie. Llegaste a comprar con una visión de la situación menos favorable y con una visión de una valoración de la situación menos favorable y con una visión de la situación más favorable. Si logro que estas dos cambien, si logro que consideres que la situación menos favorable es mucho menos favorable,
que la otra es mucho más favorable, probablemente va a lograr que estés dispuesto a pagar un precio mayor de lo que estabas dispuesto a pagar. Hay muchas formas en que eso puede ocurrir. El ejemplo nuestro, que es típico de nuestra economía actual, que es una economía que no es de mercado, sino una economía socialista de racionamientos, es el hecho de la persona que llegó y se compró algo que no quería. ¿Ustedes vieron alguna vez una película que se llamaba Moscú en Nueva York? Se llama la película todavía, Moscú en Nueva York, con Robin Williams. Bueno, la película es muy divertida porque hay una escena al principio donde el tipo está en Moscú, en la Moscú socialista, no en la Moscú mercantilista de hoy, en la Moscú socialista, y entonces va por la calle y ve una cola. Inmediatamente hace lo que haría un venezolano, se pone la cola. De hecho, los rusos ni siquiera, fíjense que nuestro sistema de racionamiento es peor, porque no solamente se pone la cola si tiene el número de cédula. De hecho, no, llega a la cola y le pregunta al último de la cola, ¿es por cédula? Documento nacional de identidad. No, los rusos podían pararse cualquier día. Pero nuestro sistema de racionamiento es todavía más cruel que el soviético. Bien, el hombre se para en su cola sin saber qué están vendiendo. Llega y entra a la tienda y estaban vendiendo zapatos. Y entonces el hombre dice, ¿qué están vendiendo? Zapatos alemanes. ¡Ah, qué maravilla! Esos sí son buenos. Alemania Oriental. Deme un par marrón y un par negro, digamos talla 42, por poner un número, no recuerdo el número que él usa realmente en la película. Y le dicen, no hay, solamente hay negros. Deme dos pares talla 42. Es uno por persona. Deme un par negro talla 42. Solamente hay talla 38. Deme un zapato talla 38. Y se lo lleva. Y la gente se reía. Nosotros nos reíamos. Hoy en día, yo he hecho el experimento de ponerles esa escena a mis alumnos que son muy jóvenes y no se ríen. La entienden perfectamente. Después dicen, no, claro, el tipo porque se separó porque había algo ahí y entonces seguramente, ¿y por qué lo compró si no era su talla? Ah, no, bueno, porque él puede intercambiarlo con otro, que si tengo uno de su talla, o puede bataquearlo, puede revenderlo a un precio mayor, porque seguro si había gente en cola que lo estaban vendiendo barato, entonces inmediatamente hoy en día entendemos cómo funciona una economía socialista, por mercados negros y procesos de intercambio más primitivos. Bien, eso es lo que produce la distorsión del sistema de precios. ¿Bien? ¿De acuerdo? La distorsión del sistema de precios hace que sea menos eficiente, lo cual me lleva a una situación muy curiosa. Significa que el precio del mercado siempre, bajo todas circunstancias, va a llevar a la asignación más eficiente de recursos. ¿Más eficiente para quién? Para los demandantes. Para los demandantes. O sea, no existe ninguna forma de asignar los recursos disponibles con los valores actuales de acuerdo a las preferencias subjetivas de las personas que sea más eficiente que la que se establece cuando el precio se fija en el proceso automático del mercado. Todo intento de generar una situación más, comillas, justa, produce una situación más injusta. Pero no solamente más injusta, sino menos eficiente. Es decir, si yo bajo mucho el precio, desperdicio recursos en el sentido de que mucha gente que hubiera podido tenerlo, no lo tiene. Si yo subo mucho el precio, desperdicio recursos haciendo algo que nadie va a consumir y significa que dejé de producir algo que alguien se hubiera consumido. El economista Bastiat, Ray Bastiat, nos decía que la clave de la economía está en lo que se ve y lo que no se ve. Generalmente vemos lo que se ve, lo que no vemos es lo que no se ve. Es decir, lo que no vemos, las personas que se quedaron sin el producto, qué tragedia, la cola, el racionamiento, eso es verdad. Pero lo que no estamos viendo, ¿por qué nuestra sociedad se empobrece tan brutalmente en estos años de racionamiento? Porque hemos interferido el sistema de precios, nosotros no, el gobierno, pero hablando en términos de plural e incluyente, que no es muy correcto. Pero es que no solamente ha provocado escasez, ha provocado una caída en la oferta. Es decir, se produce menos. ¿Por qué se produce menos? Porque la gente no quiere producir a pérdida. Pero además, al incrementar el riesgo de operación, hace que los pocos que oferten intenten ofertar con niveles de ganancia extremadamente altos en el mercado negro, o si pueden hacerlo en el mercado no negro con autorización y pagándole comisión a alguien, o sea, genera mayor corrupción. Claro, además las expectativas las tienen a muy corto plazo que no saben si se va a hacer. Varía la preferencia temporal, varía la preferencia temporal, varía la percepción de riesgo, y entonces una tasa de ganancia razonable pasa a ser el 300%, agrega de que, eso es
somos una economía simplemente con esas características. Agregar ahora que estamos en una economía inflacionaria, además de todo lo anterior. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental? Que interferir sobre el sistema de precios no solo crea una situación menos eficiente y un mal uso de los recursos, sino que además produce daños severos al sistema de orden espontáneo. O sea, nuestra capacidad de cooperación espontánea va siendo sistemáticamente afectada cuando se interfiere sobre el sistema de precios, porque genera desprecio por las normas, corrupción, expectativas de riesgo muy elevadas y variaciones en la tasa de preferencia temporal. Cuando una sociedad en general, en promedio, se mueve hacia una variación de la tasa de preferencia temporal en donde valoramos todo el tiempo la satisfacción inmediata, ¿qué estamos perdiendo? Capacidad de ahorro y de inversión a largo plazo, ¿verdad? ¿Y cómo se expande entonces de forma sana la estructura del capital? No se expande de forma sana. La única forma de expandirla sería forzando inversiones que no tienen real respaldo de ahorro y demanda, y por lo tanto terminamos con el helicoide. Bueno, construyó, quedó vacío. Si terminamos con un puente gigantesco vacío, y un montón de ranchitos al lado de gente que vive muy poco. Es decir, terminamos con soluciones siempre subóptimas y cada vez peor. Les explicaba yo en una clase anterior que los precios transmiten información. Sí, esta información. Ustedes no saben esto. El problema de la curva, eso lo sabe Lugo, lo sabe Alicia, lo sabe Fidel. El problema de la curva es que en realidad la adivinamos. Porque la curva efectivamente se construye a partir de las valoraciones subjetivas de los agentes. O sea, los punticos de la curva son valoraciones subjetivas de los agentes. Y nosotros no tenemos la máquina lectora de agentes del doctor Stench. Así que en realidad nosotros no sabemos las valoraciones subjetivas de los agentes. Nosotros lo que sabemos son los precios. Por eso en realidad, a partir de los movimientos de los precios, a lo largo del tiempo, intentamos adivinar. De acuerdo a cómo varían los precios, variando las circunstancias, logramos adivinar ciertas cosas de las curvas. Entonces jugamos a la curvatura de la curva. Pero en realidad el problema es que no podemos perder de vista que estamos adivinando. O sea, disculpa que yo también creo que hay un problema que es como que estás tratando la información de una forma que no está así en la naturaleza. Correcto. Supone, o sea, técnicamente si es escrito con la matemática, en la curva importan las variaciones infinitesimales y en la vida real no. En la vida real todas las variaciones son discretas. O sea, nadie toma decisiones de mercado infinitesimales. Vaya, pero es que ni siquiera el tipo que calcula la tasa de ganancia unitaria de McDonald's, que es lo más cercano al infinitesimal que existe en el mundo real, pues es realmente infinitesimal. Ese es el problema, lo que acaba de decir Fidel. Claro, lo que ellos estaban tratando de no usar ese término. No, porque estoy asumiendo que puede haber un par de personas que no capten bien el concepto matemático de la extensión a infinito. Pero el problema aquí, el gran problema aquí, no es que construir curvas no puede tener utilidad, es cierta utilidad. Y les voy a decir cuál es la utilidad que tiene. Más allá del modelo matemático. El razonamiento, razonar a partir del modelo, te lleva a cosas interesantes, como por ejemplo, elasticidad. Que si la curva se me estira o no se me estira. Pero en realidad el concepto interesante es el siguiente. ¿Qué ocurre si la variación de expectativas, lo voy a decir en términos mucho más austriacos, qué ocurre si la variación de las expectativas es afectada en mayor o menor grado por la variación del precio? Eso es lo que cuando yo hago el modelo matemático se llama elasticidad de la demanda. A ver, varía el precio, o sea, sube el precio, y las personas, los compradores inmediatamente ajustan sus expectativas de compra. Están dispuestos a pagar menos. O sea, sube el precio a 2.70, entonces debería comprar estos dos únicamente, estos tres, pero resulta que compran los 5. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudieron variar las expectativas así? Cosa tan rara.
Entonces, como compran los 5, venden 5 y a los 60. ¿Qué pasó? ¿Qué clase de mercado es este donde las personas varían sus expectativas de esta forma? Vamos a suponer, no, bueno, subo el precio a 300. Y en vez de uno solo comprar, compran 4. Oye, se me quedó fuera del mercado uno solo, antes de quedar 3 fuera del mercado. ¿Qué produjo esta variación de expectativas? Y además, tan inesperada, ¿cierto? Bueno, eso sería un caso de demanda inelástica. Eso lo que significa es que ustedes pueden tener productos en que si el precio sube, la demanda cae menos, mucho menos que proporcionalmente el aumento del precio. Las personas ajustan sus expectativas de inmediato, es decir, la importancia que tiene en su capacidad de demanda, o sea, en su interés de demanda, el comprar este producto es tan grande que están dispuestos rápidamente a retirar otras cosas de su escala para poder seguir adquiriendo esa. ¿Estamos claros? Vaya, insulina para un diabético. Sencilla. Demanda inmediata. Droga para un adicto. La razón es exactamente igual. Insulina para un diabético, droga para un adicto. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que si ustedes logran determinar que, por ejemplo, tienen un producto con demanda inelástica, ¿qué pasa si decidieran, por ejemplo, prohibirlo? Por supuesto que el precio se dispara porque van hacia el mercado negro, ¿verdad? Pero deténganse un momento porque no es lo mismo. Si ustedes, por ejemplo, prohíben la harina pan, lo que es mercado negro de harina pan, ¿cierto? Y aquí demandamos mucho la harina pan. Pero ¿qué pasaría? Que estaríamos dispuestos a pagar 50.000 bolívares por un paquete de los actuales, de repente dentro de unos días ya con la inflación actual, pero bueno, pero estaríamos dispuestos a pagar, no, o sea, nuestras expectativas no van a variar significativamente. Vamos a irnos hacia un producto sustitutivo que sea legal, así de sencillo. Ahora, si fuéramos adictos a la harina pan, entonces comenzaríamos a dejar de consumir otras cosas para seguirla consumiendo sin importar el aumento del precio. Bueno, ¿qué tamaño de adictos podría tener el producto? ¿Harina pan? No es producto. No. La gente deja de consumir. O sea, muy pocos. Adictos, químicamente adictos. Ahora, los cigarrillos, la cosa cambia. Si hay factores de adicción. Pero existen, por ejemplo, productos que generan un cierto número de adictos entre los consumidores que no son todos los consumidores. Sí, la mayoría de los productos que generan adicción no generan adicción sobre todos sus consumidores. Existe la adicción química y la adicción psicológica. La capacidad de recuperarte rápida o no rápidamente de la adicción química depende de muchos factores, de cada producto, de cada droga. Eso genera diferentes efectos en el mercado, ¿cierto? Bueno, entonces lo que inmediatamente se dieron cuenta todos. ¿Qué pasa si yo prohíbo un producto que tiene un porcentaje alto, elevado de adicción y por lo tanto una demanda enormemente inerente? El precio va a subir, ¿verdad? Perfecto. Ahora si comienzan a pensar como economistas, fin, medio, valor, utilidad, escasez, precios, estructura del mercado, se forma otra de inmediato. ¿Qué va a pasar? Los adictos que no puedan pagar el nuevo precio van a quedar fuera del mercado, pero que realmente no puedan, o sea, que no tienen, ni robando lo logran conseguir, se quedan fuera del mercado. Pero todo el que logre conseguir con que pagarlo lo va a pagar, ¿verdad? Quiere decir que la caída, la reducción del tamaño del mercado va a ser ínfima, mientras los porcentajes de ganancia van a ser elevadísimos. ¿Cierto? Bueno, eso significa que no solamente tú no puedes manipular un precio, porque creas una situación subóptima, menos que eficiente, un desperdicio de recursos, sino que hay escenarios en los cuales, por ejemplo, intentar cambiar totalmente la estructura produce resultados muchísimo peores que subóptimos. Produce todo lo contrario de lo que estás tratando de lograr. Esto básicamente lo que significa es que el mercado es la expresión de los seres humanos, tal y como son, de sus valoraciones y preferencias, tal y como son.
Entonces, no hay forma de que haya una asignación más eficiente de los recursos, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista moral. O sea, yo no puedo prohibir un producto por razones morales y no generar un desastre económico y probablemente moral. Yo no puedo fijar un precio porque yo quiero ser bueno y no terminar produciendo un desperdicio mayor de recursos, ¿okay?, y mayor daño para aquellos a los que quería favorecer. O sea, yo no puedo sustituir al proceso automático del mercado, porque el mercado son millones de cerebros, cada quien con su mejor información tomando la mejor decisión subjetiva posible para él. Como todos actúan por concurrencia, competencia activa, entonces se fija la situación óptima de uso de los recursos en esas circunstancias. Pero es que yo considero que no es óptima porque se pudieron haber manejado mejor los recursos. Pero ya va. Pero es que ese es tu punto de vista, no el de todos los actores. Tú lo que me estás diciendo es que las personas deberían preferir lo que tú crees que deberían preferir, deberías comprar lo que tú crees que deberían comprar. Empecé con el ejemplo del agua. Pero qué tontos que compran esta agua. No, ya va, ellos obtienen satisfacción subjetiva. Yo puedo no estar de acuerdo, pero no puedo negar que obtienen la satisfacción subjetiva. ¿De acuerdo? O sea, yo puedo considerar, por ejemplo, que una Homer es un vehículo horrible, horroroso. Por Dios, es un diseño militar, ¿cómo va a salir bonito? La única forma de que un diseño militar salga bonito es que necesite que sea hidrodinámico o aerodinámico, porque la función lo obliga a salir bonito, y con todo eso logran hacerlo feo a veces. Se logran hacer aviones feos. Entonces, por definición es prácticamente imposible, casi imposible. Sin embargo, hay gente a la que le gusta, ¿cierto? ¿De acuerdo? Yo puedo negar que esa persona obtiene una satisfacción estética, por supuesto que no puedo negarlo, porque no la comparto. No estoy de acuerdo, yo no la comparto, sino puedo negar que la satisfacción estética de esa persona es real y existe. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me parece que andar en una Homer puede ser un símbolo de riqueza, pero para mí no es un símbolo de estatus. Sí, porque como me parece deslesnable el gusto, entonces asocio lo típico: nuevo, rico, no sabe, tiene dinero pero no tiene lo que ustedes quieran. Ahora bien, yo puedo negar que para la persona que hace la Homer es un símbolo de estatus. O sea, para el mercado que se dice, no lo puedo negar. Entonces, a lo mejor si yo tuviera la cantidad de dinero que cuesta ese vehículo, lo que me compraría sería un Bentley. Cuesta más o menos lo mismo. Bueno, sí, pero ese es mi gusto. Como ustedes dicen, por ejemplo, yo veo la hora a veces de esta forma. No es muy práctico. ¿Estás seguro que no es muy práctico? Porque la inmensa mayoría de las personas de la nueva generación ven la hora como acaba de hacer Alejandra, con el celular y no tiene cadena. Entonces, es una cuestión de costumbre, gustos, preferencias subjetivas. Las valoraciones vienen por ahí. Pero hay una cosa muy divertida. Estos que todavía se fabrican, ¿cuándo son más baratos en proporción al resto de los productos? ¿Hoy en día o en el siglo XIX? Hoy en día. ¿Por qué? Porque hay menos demanda. O sea, hay muchas más opciones, puedes ver en el teléfono, puedes ir a algún reloj que usted haga en conferencia. No, sobre todo porque hay menos demanda. O sea, ¿cuándo es más barato esto? ¿Hoy en día o en los años 50? Hoy en día. Pues fíjate qué ironía. La historia nos demostró que en los años 50. Pero ¿qué pasó? Había mucha más oferta. Puede suceder cualquiera de las dos cosas. Puede suceder que hay menos demanda, pero todavía hay una oferta competitiva por un precio más bajo. Sucedió en este caso. Pero en este caso no. ¿Qué te dije yo que es el socialismo? La descoordinación, el donde no existe la presión. ¿Por qué se te acabaron las bolsas? ¿Por qué se te acabaron las bolsas? Porque no las puedo comprar o porque no las están produciendo. ¿Y por qué no las están produciendo? No hay materia No hay materia ¿Y prima. por qué no hay materia prima? maduro. No. ¿Por qué no hay materia prima?
Porque las divisas porque hay un racionamiento de divisas porque se estimó un precio fuera del precio del mercado en el mercado de divisas. Distorsioné un precio, varié las condiciones y descoordiné toda la estructura del capital. No, de hecho no hay nada tan práctico como una buena teoría. Cuando combinas la teoría de la que estamos hablando hoy con la teoría de la que hablábamos la semana pasada, puedes explicar teóricamente esos fenómenos que estás describiendo y puedes encontrar las causas. ¿Por qué se descoordina la estructura del capital? Porque interpretó los precios y no logró establecer las valoraciones correctamente. Entonces, no se produce algo, se producen cuellos de botella. A los rusos les pasaba mucho. Producían demasiadas camisas y muy pocos pantalones. Producían muchas camisas y no suficientes botones. Más ojales que... y eso está pasando en Venezuela. Tengo la harina pero no el empaque. Tengo el agua pero no la botella. Tengo la botella pero no el agua. Ahora tengo más agua que botella. Bueno, todas esas cosas se coordinan de forma eficiente cuando los precios te transmiten la señal de cuál es la real estructura eficiente del capital. Pero cuando interfieres esto, entonces el equilibrio de la estructura del capital se pierde y comienzas a aplicar ineficiencia en los procesos y, como él acaba de mencionar, detienes los procesos. Y permíteme terminar la clase de hoy hablando del último elemento importante de precios, que es la clásica pregunta: ¿los precios se originan en los costos o los costos se originan en los precios? Los costos no precios. Claro, ustedes saben eso. ¿Okay? Pero normalmente cuando uno pregunta esto en clase, responden lo contrario. Y eso lo enseño, de paso. Sí, no, yo sé que enseña una función yo sé que se enseña la función de costos al revés. Pero es que los costos no se pueden, los precios no se pueden originar en los costos, porque sería un razonamiento circular. Porque los costos son precios. O sea, los precios no se pueden originar en otros precios, no tiene sentido. Entender que algún precio tiene que originarse de otra forma, porque es un círculo, el círculo eterno. No, bien. En realidad, el punto interesante es entender, sí, los precios se forman de esta forma con la variación de las expectativas. ¿Qué son los costos? Un problema de expectativas. No es cierto que yo digo que la botella, el envase, por simplificar de nuevo el modelo, porque si me pongo a explicar los detalles completos me tardamos 10 horas, pero la botella cuesta 5 y el agua cuesta 3, esto cuesta 7, si la vendo en 14, entonces tengo un nivel de ganancia como para cubrir la distribución y tener buenas ganancias. ¿Ven? ¿Está bien? Eso no es cierto. Eso no es verdad. Lo que es que si yo logro mantener o obtener el producto a 7 y 3, que es la información histórica que tengo, y se mantiene dentro de ese rango, y hay alguien que esté dispuesto a pagarme 14, vale la pena producirlo con ese nivel de ganancia. ¿De acuerdo? Ahora, si no hay alguien que esté dispuesto a pagarme 14, me importa muy poco que valga 7 y 3, porque la ganancia no va a ser suficiente para cubrir el resto de los costos. Es decir, todo parte del precio esperado. O sea, yo empiezo por decir, me van a pagar, voy a producir tortas y me van a costar 2.000 bolívares cada torta, y por lo tanto lo voy a partir en pedazos, de 4 pedazos, y lo voy a vender ¿a cuánto? No, pues siempre que pagar. No, pero sin ganancia. A más de 500. Pero voy a vender cada pedazo de 1.000, estoy en una economía inflacionaria, tengo rápida satisfacción, altas ganancias. Bien, perfecto, 1.000. Pero hay alguien que me los va a comprar mis torticas a 1.000. Porque esa es la primera pregunta, o sea, no es la última pregunta, esa es la primera pregunta. ¿Cuánto paga la gente por las tortas? ¿No? Va a ver a cuánto se venden las tortas. Las tortas así como esas se venden a 800. A mí me cuesta producirlas 500. Mi siguiente pregunta es, ¿vale la pena hacer ese negocio? O sea, no funciona desde los costos hacia los precios. Si funcionara desde los costos hacia los precios, pasarían dos cosas. La primera cosa que pasaría es que todos seríamos millonarios, porque compraríamos una cosa y la venderíamos a un precio mayor. Evidentemente, como tú no eres capitalista, porque no te has enriquecido revendiendo, no funciona así. Tienes que producir a un costo menor que el precio que están dispuestos a pagarte la venta. O sea, el desafío no es vender ese precio, el desafío es producir a un costo menor. Ese es el desafío. Por ejemplo, el desafío puede ser conseguir las únicas bolsas importadas que hay en medio del racionamiento, obtener las divisas
¿Qué? Las únicas divisas que hay en medio que se necesitan para importar. Sí, por supuesto. Eso es el estudio de la economía en un sistema interferido, no en un sistema de mercado. Estoy moviéndome de qué pasa cuando paso del sistema de mercado hacia una economía interferida. Las decisiones económicas, las leyes de la economía siguen operando exactamente igual. La gente sigue teniendo fines, medios, valor, utilidad, escasez, pero comienza a generar ineficiencias, ¿sí? Porque esa interferencia no les permite ajustarse en un proceso automático. Y entonces lo más eficiente pasa a ser el mercado negro. Pero el mercado negro tiene sus propias deficiencias, no es un mercado que realmente abierto con información. Esa es la clave de todo esto. O sea, la clave de todo esto es que nada puede sustituir al sistema de precios. No hay ninguna posibilidad de sustituir el sistema de precios que sea más eficiente que el sistema de precios. No existe. El sistema de precios es un orden espontáneo que está más allá de la capacidad de las mentes que lo crean. Porque no lo crean. Es un resultado involuntario e imprevisto de acciones voluntarias que se dirigen a otros fines totalmente diferentes. Yo lo que quiero es conseguir lo que yo voy a comprar al precio más bajo posible y vender lo que yo voy a vender al precio más alto posible. Eso es lo que yo quiero. Y como todos los demás quieren lo mismo, terminamos produciendo la asignación más eficiente de recursos de acuerdo a nuestras preferencias subjetivas y en las condiciones físicas y económicas del mercado. ¿De acuerdo? Ay, pero hay gente que en esas condiciones es muy pobre y se queda. Sí, es cierto. Varía las condiciones y va a haber más gente más pobre. O sea, lo tenemos a simple vista. ¿Okay? En los años 90 teníamos alta inflación, precios libres y había mucha gente muy pobre aquí. Hoy en día tenemos precios interferidos, alta inflación y todos somos pobres. La pobreza es esto. De hecho, en los años 90 hacían propaganda en Venezuela contra el capitalismo salvaje de la liberación de precios y cierta apertura económica, que tampoco fue gran cosa, ¿sí? Pero sí hubo y produjo resultados impresionantes, y decían que los pobres estaban comiendo perrarina. Ridículo, porque era más cara que la sardina. Pero hoy en día tenemos documentados niños que han muerto de hambre y la policía lo ha admitido. Y esa fue la causa. Entonces, ¿qué pasa cuando interferimos el sistema económico libre? No solamente lo hacemos cada vez menos eficiente, sino que destruimos todo el sistema de orden espontáneo que le permite funcionar. No solamente los precios, la moral, el derecho, las tradiciones, las costumbres y la capacidad de cooperación espontánea. Con eso intento conectar los tres últimos grandes temas que hemos visto el día de hoy y nos estamos viendo la próxima semana.